Iniciaremos el estudio de la regla de las fases, teniendo en cuenta los conceptos ya vertidos de fase, componentes y grados de libertad. Para poder caracterizar a un sistema termodinámico necesitamos conocer el número de variables intensivas independientes que determinen este sistema. Para eso, Gibbs hizo un estudio y relacionó el número de variables intensivas independientes, a lo que llamó grado de libertad o varianza, con la cantidad de componentes o número de componentes químicos del sistema, el número de fases presentes y este número 2 asociados a dos variables típicamente usadas, que son la presión y la temperatura. La deducción o el estudio para deducir la regla de las fases se basa en pasos que vamos a explicar sucesivamente. En primer lugar, debemos definir el número de variables independientes del sistema y partimos de la composición de cada fase. La composición se expresa en términos de fracción molar, por lo tanto podemos conocer C menos 1, ya que una de ellas queda definida. Para luego definir la composición de las P fases, va a ser necesario saber en esas P fases cómo influirán las distintas concentraciones. Entonces podremos expresarlo en los términos P por C menos 1. Con eso conocemos las fases y las concentraciones que están afectando esas fases. Debemos además especificar la temperatura y la presión uniformes del sistema. Por eso el número total de variables que tiene un sistema van a ser P por C menos 1 más 2. Si ahora aclaramos que vamos a trabajar en un sistema cerrado que está en equilibrio, donde tenemos la presión y la temperatura dadas, pero hay P fases, ¿sí? Podemos decir que tenemos en el equilibrio para cada componente P menos 1. Entonces, la varianza o el número de grados de libertad o número de variables independientes, F, va a ser igual al número de variables menos el número de relaciones que ya conocemos del equilibrio. Esas variables que necesitamos conocer, que eran P por C menos 1 más 2, le vamos a restar las que conocemos, que son las composiciones por el número de fases menos 1. Si simplificamos, reordenamos y simplificamos, vamos a ver qué nos queda. Nos queda que la cantidad de componentes, ¿sí?, menos la cantidad de fases más 2, va a ser el número total de varianza o variables independientes. Para cualquier sistema, podemos analizar sistemas y vamos a trabajar ahora con sistemas de 2 componentes y luego trabajaremos con sistemas de 3 componentes y multicomponentes. Siempre podemos llegar a aplicar esta regla deducida por Gibbs. Para 2 componentes, el sistema va a estar formado, va a requerir F, va a ser igual a 2 menos P más 2. Entonces, como la temperatura generalmente queda constante, nos va a quedar 2 menos P más 1, y entonces nos queda 3 menos P. Quiere decir que hay un máximo de grados de libertad para los 2 componentes. En un diagrama de fases, para 2 componentes, si conocemos las presiones y las composiciones, podemos encontrar
cómo se comporta cada fase en forma estable. Que esto es lo que teníamos en el mapa de presiones y composiciones o en los diagramas de fases de presiones y temperatura. En nuestro caso vamos a trabajar con un diagrama o con diagramas de presión de vapor, composiciones, y en otras alternativas con términos de temperatura y composición. El diagrama que ya hemos usado en el desarrollo de la ley de Raoult, en las aplicaciones de la ley de Raoult, me va a representar las presiones parciales de vapor puro de los componentes y la variación, ¿sí?, entre una y otra, ¿sí?, que era la presión total, que me va a distinguir por encima de esta línea de presiones el estado líquido y por debajo el estado de vapor, considerando en la mezcla líquida la temperatura constante. ¿Qué es lo que va a ir variando acá? La composición, desde el componente B puro al componente A puro. Dijimos que cumple la ley de Raoult para el componente A, para el componente B, que cumple la ley de Dalton para la suma de las presiones parciales, y reordenando se puede encontrar la ecuación de esta recta en función de las presiones de A y de B. Nosotros ¿qué encontramos? Que para todas las composiciones tenemos las presiones parciales de vapor de cada uno de esos componentes y las fracciones molares del componente A en la mezcla. Si ahora buscamos la composición del vapor, ya que el líquido y el vapor necesariamente no van a tener la misma composición, vamos a buscar la fracción molar del vapor en la mezcla, por ejemplo, del componente A, y como estamos en vapor, vamos a aplicar el concepto de Dalton como presión de vapor, presión parcial del componente A respecto de la presión total, ¿sí? Aplicando Dalton para gases ideales. Podemos obtener ahora una línea, que es la línea de vapor, que ya no va a ser una recta, sino va a ser una curva que va a responder a una ecuación que posteriormente está deducida para poder ver. Si nosotros solapamos la línea de líquido con la línea de vapor, vamos a encontrar todo el diagrama de fase para el comportamiento líquido-vapor. Acá tendríamos la línea de líquido y acá tendríamos la línea de vapor que responden a estas dos expresiones. Esta es la deducción de la que yo les hablaba, que la pueden ver para corroborar. Y solapando encontramos el diagrama presión de vapor respecto de la composición del líquido y del vapor. ¿Qué vamos a encontrar? ¿O qué podemos considerar? Que para todo el rango de concentraciones, siempre la presión total va a ser menor a la presión de vapor del componente más volátil. Solamente va a ser igual cuando estemos en la condición de XA, o sea, la fracción del componente A igual a 1 y la fracción en el vapor va a ser la misma. Pero en toda esta zona de fracciones diferentes vamos a tener composiciones diferentes. Claramente, la composición del componente A en el líquido siempre va a ser menor que la composición del componente A en el vapor. Para eso tenemos que trabajar a una determinada presión, ¿sí? Y si ingresamos a una determinada presión, en esta zona de líquido y vapor, vamos a tener en equilibrio la fase líquida con una composición XA y la fase vapor con una composición IA, siempre mayor que la del componente en la fase líquida. Esto es porque el
compuesto A es más volátil. Si el compuesto A fuera menos volátil, sería inversa la relación. ¿Sí? Si nosotros queremos, ¿qué es lo que encontramos? Que evidentemente para una sustancia pura, digamos, vamos a tener distintos valores de presión de vapor. Y la presión de vapor para la sustancia pura va a depender de las características de esa sustancia, pero en la mezcla vamos a tener distintas composiciones. Por ejemplo, si la presión de B, como habíamos visto, es menor que la presión total y menor que la presión de A, vamos a encontrar justamente que el componente A en el vapor va a ser más rico o mayor en proporción que en el líquido, porque justamente la presión de vapor del componente A es mayor y me está diciendo que es un componente más volátil o con una tendencia a pasar al estado de vapor. Si analizamos esta gráfica, vamos a ver que estas serían las líneas que se llaman líneas de punto de rocío, ya que serían las presiones a las cuales los vapores empiezan a condensarse. Y esta es la línea de líquidos en ebullición, donde los líquidos empiezan a pasar al estado de vapor. Si nosotros tenemos isobaras para analizar, vamos a encontrar que en la línea del líquido, en intersección con la composición, vamos a encontrar la composición del componente A esta isobara. Y acá vamos a encontrar la composición del vapor, de A en el vapor a esta isobara. Por supuesto, siempre mayor en el vapor que en el líquido cuando el componente A es el más volátil. Lo que se va a demostrar que la fracción molar de la mezcla siempre tiene una relación de constancia. Para esto vamos a hacer lo que llamamos un balance de masa, un balance de materia, donde vamos a tener en cuenta el número de moles que hay del componente líquido más el número de moles del componente vapor por la fracción que hay en el vapor es igual, o la fracción, perdón, que hay en la mezcla es igual al número de moles del líquido por la fracción del componente A en el líquido más el número de moles de vapor por la fracción del componente A en el vapor. Si reordenamos, encontramos que el XA, que sería la composición global de la mezcla, depende de todos estos parámetros. Esa composición global de la mezcla no cambia. Lo que sí cambian son las composiciones de la fase a distintas presiones. Si nosotros volvemos al gráfico anterior, vamos a ver que no hay igual entrando para una determinada composición. Si ingresamos por esta composición, vamos a ver que en el líquido y en el vapor no va a haber la misma cantidad que a esta presión. Acá prácticamente tenemos todo líquido y nada de vapor. Si entramos a esta composición, estamos prácticamente en todo vapor y nada líquido. Entonces, la composición global de la mezcla no cambia, pero sí cambian las composiciones de las fases a las distintas presiones. Cuando queremos representar la temperatura, ¿sí?, a presión constante para una determinada variación de composiciones, el gráfico se invierte. ¿Y por qué se invierte? Porque cuando nosotros teníamos un líquido muy volátil, la temperatura de ebullición de ese líquido iba a ser la menor. Y el líquido de menor presión de vapor era un líquido que para volatilizar o para pasar al estado de vapor requería de mayor temperatura. Entonces, acá tendré el componente menos volátil y acá de este lado el componente
más volátil. Este diagrama es muy útil cuando nosotros queremos separar las fases o los componentes en lo que llamamos una destilación fraccionada. Por ejemplo, si normalmente lo que hacemos es ingresar con una composición, por ejemplo, de este líquido, ¿sí? A en este punto, ¿sí? A esta temperatura ingresamos, tenemos en equilibrio, ¿sí? Un vapor. Ese vapor es el que va a salir por lo que llamamos cabeza de una torre de destilación, en las partes superiores de la torre de destilación. El líquido va a descender en la torre de destilación, se va a calentar y se va a enriquecer un nuevo estado líquido con las fases más pesadas. Si sigo calentando hacia la parte inferior, sigo enriqueciendo hasta obtener por el fondo el líquido B o el líquido menos volátil puro. ¿Qué hago con los vapores? Los vapores los enfrío y los condenso hasta obtener el vapor puro, por lo que se llama cabeza de la torre. Vamos a analizar una comparación entre ambas curvas para ver esto que dijimos antes, de presiones de vapor baja se corresponden con altas temperaturas de ebullición y presiones de vapor altas se corresponden con bajas temperaturas de ebullición. ¿Sí? Para entender o terminar de definir el tema de la destilación, vemos que es necesario, ¿sí?, ingresar a una determinada, con una determinada mezcla de composición constante y llegar a una determinada temperatura. Este va a ser el equilibrio que haya a esta temperatura. ¿Qué voy a encontrar a esta temperatura? Voy a encontrar una fase líquida con esta composición y una fase de vapor con esta composición. Esta será la fase de vapor que empieza a, digamos, la fase líquida empieza a calentarse y a purificarse por el fondo de la columna, y la fase de vapor se empieza a enfriar en los platos inferiores, que ya vamos a explicar cuáles son, y se condensan y se van enriqueciendo en el componente más liviano hasta salir todo por cabeza. Este proceso, que se llama destilación fraccionada, tiene etapas, ¿sí?, que vamos a ir analizando. Cada una de estas etapas ocurre, son etapas de equilibrio, ocurre en lo que se llaman platos ideales o platos en una columna, ¿sí? Y cada plato se corresponde con una de las transformaciones planteadas. Por ejemplo, si nosotros ingresamos al plato 1, ¿sí?, que está a la temperatura T1, se llaman también platos de burbujeo, tienen este formato, tienen digamos, zonas por donde el líquido puede descender y el vapor puede ascender borboteando. Entonces, a la temperatura T1, el líquido entra en esta condición, ¿sí? Ese líquido está en equilibrio con un vapor B1, que va a ser el que sube al plato superior. En las temperaturas, en las columnas, la parte superior son las menores temperaturas y la parte inferior son las de mayor temperatura. Entonces, este líquido que está acá sube la temperatura cuando desciende en el plato hasta el plato 2. El plato 2 tiene una temperatura mayor. Cuando cae al plato 2 va a encontrar un nuevo equilibrio
el equilibrio va a ser el de un líquido 2 que desciende hasta el plato 3 y un vapor B2 que asciende hacia el plato superior. Este líquido 2 se vuelve a calentar hasta encontrar un nuevo equilibrio en el plato siguiente y así sucesivamente hasta encontrar la purificación del líquido en el fondo de la columna de destilación. Los vapores se van recolectando en las partes superiores de los platos y se van condensando o bien purificando, enriqueciéndose. Porque, por ejemplo, el vapor 2, ¿sí? Cuando pasa el vapor 2, cuando pasa al plato 1, el plato 1 está más frío. Entonces, ¿qué hace ese vapor? Condensa la parte pesada de la mezcla, que es el líquido 1, y vaporiza en un vapor más rico en el componente más liviano. Ese vapor 1, ¿sí? Vuelve a, digamos, pasa al plato superior, que va a estar más frío, y va a volver a producir una condensación de los pesados y un enriquecimiento en el más liviano. El número total de platos va a depender de las diferencias de temperatura entre las sustancias de la mezcla, y hay un número de platos teóricos y un número de platos prácticos que son los que se van a construir las columnas de destilación, tema que van a ver en operaciones unitarias. Bien. Esto hasta ahora hemos trabajado con líquidos que se comportan según la ley de Raoult. ¿Qué pasa cuando las sustancias no tienen este comportamiento? Habíamos visto un caso de comportamientos no ideales, o sea, desviaciones del comportamiento ideal. Estas desviaciones se van a deber a características diferentes de los componentes de la mezcla. Esas desviaciones pueden llegar a ser desviaciones positivas cuando la presión total que adquiera la mezcla, que va a depender de las presiones reales de cada constituyente, sean mayores a los que obedecen la ley de Raoult. Y las desviaciones negativas son presiones menores a los que obedecen la ley de Raoult. Para que esto ocurra, van a aparecer moléculas de distintas características. En las desviaciones positivas vamos a tener tanto soluto como solvente con fuertes interacciones hacia el interior de las moléculas. Por lo tanto, la solución va a tener una atracción muy débil. La tendencia de unos y otros, tanto de soluto como de solvente, va a ser a volatilizar, a desprenderse de la solución. Entonces voy a tener presiones mayores a las presiones ideales en ambos casos y una presión total también mayor. La causa va a ser justamente eso, que la presión de cada uno de los componentes en la solución va a tender a ser mayor a la que respondía la presión ideal de la solución. Los sistemas con desviaciones negativas van a hacer exactamente lo contrario. La gran fuerza de interacción va a estar dentro de la solución. Entonces, los solutos y los solventes van a estar muy poco atraídos hacia sí y van a estar predominantemente interactuando o fuertemente atraídos, generando desviaciones negativas de la presión respecto de la presión ideal o presión de Raoult. Entonces, cuando hay una desviación positiva muy apreciable, vamos a tener una curva de presión total positiva y vamos a tener un máximo en la curva. Y podemos tener también desviaciones con un mínimo. Esas mezclas
o esas sustancias que tienen desviaciones de presión positiva o desviaciones de presión negativa, van a dar lugar a la formación de unas mezclas conocidas como mezclas de punto de ebullición constante o mezclas azeotrópicas. Acá tienen una gráfica en términos de presión y composición o fracción molar de desviaciones positivas y desviaciones negativas. Y en esta próxima vemos cómo una desviación positiva, ¿sí?, de la presión me genera este compuesto que se llama azeótropo, que es un compuesto de presión máxima, pero será un compuesto de temperatura de ebullición mínima. ¿Qué características tienen estos compuestos? Que no pueden separarse, ya que las composiciones del vapor y del líquido son constantes. Entonces no se van a poder separar por destilación. Si yo tengo una mezcla y destilo, por ejemplo, ingresando para acá, voy a purificar el componente B, pero no voy a poder purificar el azeótropo. Si en cambio tengo una mezcla azeotrópica con presiones negativas de desviaciones negativas de la presión, me va a aparecer un azeótropo de punto de ebullición máxima. Siempre recuerden que son inversos los comportamientos de la presión con la temperatura. Acá tengo una presión menor, una temperatura mayor. Una presión mayor, una temperatura menor. Y siempre el azeótropo va a tener una temperatura, para este caso, mayor que la de los componentes puros, ¿sí? Un ejemplo de esto es el sistema propanol-agua, ¿sí? El sistema propanol-agua tiene una tendencia a tener un máximo en las presiones y un mínimo en el punto de ebullición del azeótropo. Esto significa que yo no voy a poder separar un propanol, siempre voy a poder destilar un propanol que tenga un 75% de propanol y un 25% de agua. Esto se da en la mezcla de alcoholes. En el caso del etanol, la relación alcanza al 96, que son las partes de etanol en agua que se pueden separar por una destilación fraccionada normal. ¿Cómo se destilan estos azeótropos? Bueno, depende de la composición de la mezcla, va a ser la forma de la destilación. Si lo ingreso con esta mezcla A, voy a tener este vapor en equilibrio con el líquido. Los vapores los voy a poder llegar a condensar y obtener en forma puro, pero el líquido siempre va a tener un punto de máxima que va a salir por el fondo con la composición del azeótropo. En el caso que sea un azeótropo de temperatura mínima, bueno, en ese caso voy a poder purificar, ¿sí?, de nuevo, el componente del vapor, voy a poder purificar el vapor, o voy a poder purificar el líquido, ¿sí?, por cabeza, por fondo, pero no voy a poder separar el azeótropo más liviano que me va a salir por cabeza, con la composición del azeótropo. Bien, bueno, hasta acá hemos trabajado con compuestos de solubilidad total, pero también existen sistemas donde la solubilidad no es completa. Entonces, para esos sistemas donde la solubilidad no es completa, vamos a hablar de diagramas de fase líquido-líquido, y vamos a analizar estos diagramas, como donde van a haber zonas del diagrama donde la composición es
digamos, donde la mezcla es homogénea, que va a ser por encima de esta temperatura, que se llama, digamos, temperatura de mezcla, ¿sí? Por encima voy a tener una mezcla completamente homogénea. Por debajo de esta temperatura aparecen fases de estos líquidos que tendrán composiciones diferentes. Por ejemplo, para esta mezcla en la que estoy ingresando con una composición total XB, voy a tener una fase 1 que será rica en el componente B, en el componente 2. ¿Sí? Este es mi componente 2. Y una fase 2 que será más rica en el componente, en el otro componente. ¿Sí? Si yo acá tengo, acá tengo 0 para B y 1 para B. Entonces, la fase 2, retomamos, es más rica en el componente B. Y la fase 1 es la más pobre en el componente B. Las composiciones de cada fase en el equilibrio las leo en las abscisas. Y la composición va a depender de la temperatura a la que esté trabajando. Si me acerco a las menores temperaturas, voy a tener mayor immiscibilidad, ¿sí? A medida que me voy moviendo hacia la temperatura del límite, ¿sí? Encuentro en ese equilibrio, temperatura crítica superior, encuentro ya la aparición de una sola fase. Vamos a trabajar en la práctica, además de las composiciones, las cantidades que hay en cada una de estas composiciones de la fase, trabajando con lo que vamos a llamar regla de la palanca. Lo vamos a dejar para la parte práctica. ¿Bien? Hay otros fluidos que tienen comportamientos bastante más críticos, como este caso, donde cambia la composición en función de distintos valores, ¿sí? Digamos, el comportamiento de esta sustancia es totalmente anómalo. La energía libre, fíjense que tiene en esta zona, a una determinada presión, tiene una caída y va a encontrar un determinado equilibrio. Pero después ya no responde a distintas temperaturas o con el incremento de la temperatura, no responde a la solubilidad. ¿Qué puede ocurrir? Recién dijimos en el gráfico anterior que teníamos un gráfico con temperatura crítica de máxima. ¿Sí? Que es el de agua, trietanolamina, tenemos un punto de temperatura crítica de mínima. Quiere decir que por debajo de este punto tengo solubilidad total y a partir de este punto empiezan a aparecer las fases de distintas composiciones. Si esto es fracción molar de trietanolamina, acá tengo la máxima composición de trietanolamina. Entonces, la fase desplazada hacia la derecha será más rica en trietanolamina y la que está desplazada hacia la izquierda más rica en agua. ¿Bien? Y este gráfico que está acá es un gráfico muy particular que lo vamos a analizar posteriormente, que es el gráfico de la nicotina en agua, que tiene un punto de máxima crítico, por encima de esta temperatura es totalmente soluble y por debajo es también totalmente soluble. Y en estas temperaturas intermedias tenemos lo que se llama insolubilidad o solubilidad parcial. Bien, hasta acá hemos trabajado con sistemas líquidos. Nos interesa abordar una parte de soluciones que son soluciones de gases o de sustancias gaseosas que se solubilizan
muy poco en los líquidos y donde la estabilidad de esta solución va a tener que ver con los valores de presión y de temperatura usados. Estos gases poco solubles son debido a que tienen fuerzas de interacción muy débiles con el agua, ya que el agua es una sustancia polar y estas son sustancias predominantemente no polares. Hay algunos casos de iones o ejemplos de iones poco solubles también para aplicar este concepto de ley de Henry en gases muy poco solubles en líquidos. La ecuación es similar a la que vimos antes, pero ahora esa ley puede estar expresada como la presión del gas que se va a disolver, la presión parcial que vamos a aplicar del gas o la presión total del gas que vamos a aplicar en la mezcla, va a ser directamente proporcional a la constante de Henry y a la fracción molar del gas disuelto. En este caso, como la fracción molar no tiene unidades, la constante de Henry va a tener las unidades de atmósfera a la -1. Ahora, si en lugar de medir fracciones molares lo hacemos en términos de solubilidad, en este caso una solubilidad molar de un gas en un líquido, la constante de Henry va a ser la proporcionalidad en relación con la presión del gas aplicada. Entonces, siempre a medida que apliquemos mayor presión, va a ser mayor la solubilidad o vamos a necesitar para tener una gran fracción molar disuelta, una gran presión aplicada. En ambos casos, las constantes van a tener valores diferentes y unidades diferentes porque estamos trabajando con parámetros diferentes. Acá estamos solubilizando en términos de fracciones molares y acá estamos solubilizando gases en términos de solubilidad molar. ¿Cómo va a influir la presión? Sin duda, va a depender de cada una de las sustancias. No todas las sustancias se van a comportar del mismo modo. Dentro de valores de presión relativamente bajos, prácticamente todas las sustancias se comportan en forma lineal, ¿sí? Y tienen un aumento de la fracción a medida que aumentamos la presión. Pero cuando trabajamos en muy altas presiones, hay una leve desviación del comportamiento ideal y ya no nos sirve o no responde perfectamente a la ley de Henry cuando trabajamos en solubilidades a muy altas presiones. ¿Qué otra cosa va a influir en la solubilidad? Claramente la temperatura. Sabemos que por un tema de interacciones lo que mantiene estable al gas disuelto en el líquido son las fuerzas de interacción, muy débiles por cierto, entre esas sustancias y el agua. Si aumentamos la temperatura, bueno, claramente la solubilidad va a disminuir. Entonces, a muy bajas temperaturas vamos a tener las mayores solubilidades. Esto quiere decir que la constante de Henry va a ser mayor cuando trabajemos a menores temperaturas y también un término que vamos a hablar ahora de un coeficiente que son los que se llaman coeficientes de absorción, ¿sí? Que es también una forma de medir la solubilidad de los gases en los líquidos. Generalmente hay un aumento de la constante de Henry si disminuimos, o sea, generalmente aumentamos la temperatura, la constante de Henry va a variar y va a disminuir la fracción molar del gas disuelto. Entonces, nos conviene trabajar siempre a bajas temperaturas. ¿Sí? A altas temperaturas ya las solubilidades disminuyen.
acá estoy trabajando a bajas temperaturas y tengo mayores solubilidades que a altas temperaturas. Bien. Hay una ecuación bastante compleja, pero bueno, es importante que la tengan, que la conozcan, que sepan que hay parámetros para relacionar, ¿sí?, a la constante de Henry con la temperatura, que es una ecuación virial, y vamos a tener para distintos solutos, ¿sí?, distintas temperaturas del gas y distintas coeficientes de absorción. Podríamos decir que todos los gases disminuyen la solubilidad a medida que aumenta la temperatura, pero no todos lo van a hacer de la misma manera. Como les dije recién, hay otros coeficientes experimentales. Uno de ellos es un coeficiente relativamente usado, que es el coeficiente de Bunsen, donde también se lo denomina coeficiente de absorción, y lo que mide es cuál es la relación del volumen de un gas disuelto en un líquido. El volumen es en un volumen de disolvente cuando el gas está en contacto con ese líquido y se encuentra a una presión de una atmósfera. Entonces, ese coeficiente alfa va a tener que ver con el volumen de gas que se disuelve a 0 grados y una atmósfera, ¿sí?, respecto del volumen que se disuelve por la presión parcial del gas, el volumen del disolvente. Entonces, fíjense que el coeficiente de absorción no solamente va a depender acá del gas y de la presión, sino también del volumen y las condiciones en que se disuelve. Y luego hay tablas de correlación y de distintos valores donde vemos cómo el coeficiente de absorción de Bunsen tiene estrecha relación con el coeficiente de Henry en distintas unidades, ¿sí?, para las distintas sustancias. Bueno, y con esto terminamos el tema de hoy.